31 de diciembre, séptimo día dentro de esta octava de Navidad, y las lecturas de hoy nos van a ayudar como a hacer una especie de síntesis entre todo lo que hemos venido meditando. Ya el 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios, es como el último día de la octava de Navidad. Entonces, en este día 31 se hace como un cierre que engloba las enseñanzas que hemos estado teniendo en torno a la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de la primera carta de San Juan, tal como nos ha venido acompañando en estos días. Dice así, es del capítulo 2. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo. Y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responde y es el mismo que nos ha estado acompañando con distintos versículos, el Salmo 95, en estos últimos, ya este es el tercer día que nos acompaña. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día, proclamen su victoria. Alégrese el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Por separado está el Salmo, ¿no? Cantado entero. Vamos a meditar ahora el Evangelio de San Juan también, capítulo 1, versículos 1 al 18. Y es la repetición del mismo Evangelio que hemos escuchado el día de la Navidad, el 25 de diciembre. Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan el Bautista. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para dar testimonio él de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera
que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios, el Espíritu Santo, en el bautismo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjense que la liturgia está ordenada de tal manera que este mismo evangelio que iniciaba todo este periodo de la octava de Navidad ahora está casi concluyéndolo, ¿no? En este séptimo día de la octava. Y como que se nos vuelve a repetir lo mismo. Fíjense, ¿qué es lo que estamos celebrando? Que Dios se ha dignado venir a morar entre nosotros, que Dios se ha bajado, siendo Él quien ha construido todo por medio de la palabra, el que ha creado todo por medio de su palabra, el que nos creó a nosotros por medio de su palabra, vino a morar en medio de nosotros, haciéndose uno de los nuestros, tomando nuestra naturaleza humana, abajándose a la altura de la criatura. ¿Para qué? Para ser Él el primogénito, porque Él siempre, a pesar de encarnarse, es decir, ese Dios, plenamente Dios, hacerse hombre, tomar la naturaleza humana, no deja de tener su naturaleza divina, no deja de estar la palabra hecha carne, no deja de ser la palabra de Dios que está en el cielo. Por eso es que Jesús, aunque estaba en la tierra, Él decía que estaba en el seno del Padre. Por eso les decía, cuando Él predicaba, un poco enojado también a los fariseos, a los saduceos, cuando les decía, no enojado en ese momento, pero sí cuando les llamaba la atención y les decía, aunque sea que no me crean a mí por mis palabras, crean por las obras que ven. A Felipe le ha dicho, Felipe, el que me ha visto al Padre. Él decía que estaba en el seno del Padre. Es decir, la palabra se encarnó, pero no dejó de estar y de ser Dios en el seno del Padre. Ese Padre que quiso también, a raíz de que Él pudiera tomar nuestra naturaleza para redimirla del pecado, para purificarla en la cruz, en esta locura de amor por nosotros, abrirnos así las puertas del paraíso y darnos, como dice San Juan acá, a los que creyeron en Él, darles la capacidad de ser hijos de Dios en el unigénito. Ser hijos de Dios. Esta locura de amor que Dios tiene por nosotros. Y fíjense cómo nos explica por eso, también en la primera lectura de la carta de Juan ya, no del Evangelio, sino de la primera carta,
Cuando Juan dice estamos en los tiempos finales y se nos ha dicho que va a venir un anticristo, pero yo les digo que ya varios han venido. Y lo peor, da a entender Juan, es que eran de los nuestros, salieron de entre el grupo de los nuestros. Pero se han opuesto a la fe, a esa fe que recibieron como enseñanza, se opusieron, la dieron vuelta. Cuánta tristeza da la división de los cristianos. Lutero, fundador de todo ese movimiento protestante y que es el origen de nuestros hermanos evangélicos y que de ellos después se deriva la secta de los testigos de Jehová, ha sido como, al apartarse de la fe Lutero, después ya pierde el sentido de todas las cosas que los apóstoles habían enseñado o que los primeros cristianos habían estado cultivando por tradición y cae en errores terribles, al punto de sacar de la Biblia 7 libros para que les coincida lo que ellos enseñaban. Entonces, ¿qué pasa? Al separarse de la fe madre, sea cual sea la causa, fíjense que en la época de Lutero también surgieron San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, 2 grandes misioneros que ayudaron a restablecer la iglesia a sus sendas desde adentro, no cruzándose a la vereda del frente, como hizo Lutero. Porque él al cruzarse y al desprenderse de la fe madre, cayó ya en un montón de otras cosas que no eran vistas así por los primeros cristianos y que nosotros las hemos recibido por tradición. Así como una madre enseña a cocinar a su hija, por ejemplo, como se nos enseñan todas las cosas, ¿no? Así hay cosas que no están escritas, de hecho Juan lo dice en uno de los evangelios, no todo lo hemos escrito, sería imposible. Hay cosas que han sido transmitidas de generación en generación por tradición, por legado. Entonces, fijémonos qué importante es eso, ¿no? Anticristo es todo aquel que se opone a la verdad de Cristo. Es todo aquel que le hace la guerra a Cristo. Todo aquel que malversa la verdad de Cristo y se apropia como si fuera lo suyo lo verdadero. Es decir, el que procura confundir al pueblo de Dios, haciéndose pasar por el verdadero Cristo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que arraigarnos en la fe, en la única fe de la única iglesia fundada por Jesucristo. Él no fundó iglesias, no dijo hagan un montón de iglesias en cada garaje que se le ocurra a cada uno interpretar la palabra como quiera. Él fundó una sola iglesia en la cabeza de Pedro y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. De hecho, a pesar de todos los Judas que pueda haber adentro, la iglesia lleva más de 2000 años. Su iglesia, la única iglesia fundada por el Señor, sobre el cimiento de los profetas del pueblo judío y de los apóstoles. Entonces, tratemos nosotros de no dejarnos confundir nunca por estas enseñanzas, doctrinas llamativas, como dirá San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay cambio en la doctrina. Los testigos de Jehová, por ejemplo, se atreven a decir, como una de las herejías de los primeros siglos, que Jesús no es verdadero Dios. Y los testigos de Jehová tienen cambiados hasta los textos de sus Biblias para que les coincida con lo que ellos enseñan. Para ellos no existe la Santísima Trinidad. Cuando nosotros vemos que Dios se revela así, el Padre y el Hijo en comunión de amor con el Espíritu que nos lo transmiten a nosotros y que es el encargado de santificarnos. El Espíritu de Jesucristo, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre y del Hijo, es el que se nos da a nosotros en el bautismo. Y como dice San Pablo, ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros
como espíritu, pero es Dios. Por eso decimos que es un solo Dios en tres personas distintas. El único Dios, el mismo espíritu que está. El que habló por medio de los profetas al pueblo de Israel, el que después se encarnó y que se hizo hijo del hombre y unigénito de Dios. Y de esa manera también nos hace decirle a nuestro Creador, Abba, papá, papito, ese espíritu que está dentro nuestro. Niegan el sacramento de la reconciliación cuando Jesús lo instituyó en Pentecostés. Reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. No es invento de la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia es católica, apostólica y romana. Católica porque quiere decir universal, es para todos. El Señor nos mandó, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es apostólica porque está fundada sobre la base de los apóstoles. Romana porque ahí está la sede, Pedro se radicó ahí. En los tiempos aquellos, Roma era como el centro neurálgico para todo, ¿no? Desde allí se podía irradiar. De hecho, el martirio de Pedro fue allí, igual que el de Pablo. Entonces no nos dejemos engañar. ¿Qué leen nuestros hermanos evangélicos y testigos de Jehová? O mormones también, que andan con su doctrina por ahí tratando de confundir. Se convierten en verdaderos anticristos, porque deforman el mensaje de Dios con tal de adquirir adeptos. Fíjense el otro pasaje donde el Señor en Juan 6 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 6. Lean el discurso del pan de vida de Jesús. Y cuando él termina de decir todo esto, la multitud empieza a irse uno tras otro, al punto que él se da vuelta hacia los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? A Jesús no le importa las cantidades, le importa la calidad de la fe. No le importaba quedarse solo. Les dice: ustedes también se quieren ir. Y luego en la última cena, cuando Pedro en ese momento le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En la última cena, ese jueves santo, antes de la pasión, ya a minutos, a horas de ser llevado, él cuando tiene la Pascua, la cena pascual, donde él se sale del ritual judío e instituye la Eucaristía, instituye la primera misa celebrada por él, donde dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes, porque él ya se iba al martirio, al suplicio de la cruz. Allí, en ese episodio de la última cena, él les explica a los apóstoles cómo es que iba a darse él mismo a comer lo que había ya predicado antes y que por eso Juan lo relata en el capítulo 6 de su evangelio. Fíjense, Belén significa casa del pan. Yo soy el pan de vida. El que me come vivirá por mí. Y así como les estoy poniendo estos ejemplos de todo lo que nuestros hermanos evangélicos y testigos de Jehová niegan, los evangélicos sí creen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero los testigos de Jehová no, dicen que Jesús era un hombre perfecto. Fíjense la herejía en la que están. Y sin embargo ustedes los van a ver que andan tratando de hacer adeptos por todas partes. Entonces no nos dejemos engañar.
Y por eso es nuestra dicha saber que el Señor se ha hecho presente en medio de nosotros. Por eso el Salmo nos invita a alabar, ¿no? A alegrarnos. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra, ¿no? Entren en sus atrios trayendo ofrenda. Dice que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. Lo que decíamos ayer, proclamemos ante el mundo con nuestras obras que el Señor es el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestros corazones. Él juzgará a los pueblos con rectitud. Toda la gloria para Él.